Antes de observar el tema dentro de las raíces de la planta, vamos a hacer un pequeño ejemplo que es un buen ejercicio para poder practicar. Además que como se va a complicar un poco la ecuación, vamos a mostrar después cómo con máxima uno puede resolverlo, para que vayan practicando de usarla cada vez que tienen una situación un poco más compleja y no capitulen antes de tiempo. Vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a tomar ahora nuestra probeta que habíamos visto en delante, con una membrana semipermeable en la parte inferior. Voy a suponer que inicialmente yo tengo aquí una altura H0 y que acá tengo una concentración N0 de algún tipo de ion que está disuelto. Es la concentración total de todas las componentes. Y acá no tengo. Así que lo que va a ocurrir es que el agua va a empezar a entrar a este lado, haciendo que aquí suba el nivel. En este caso, a propósito, asumí de que acá no hay ningún material. En consecuencia, aquí va a bajar y vamos a llegar al final a un equilibrio cuando aquí yo tengo una altura H1 y acá yo tengo una altura H2. La pregunta del millón es por qué yo llego a un equilibrio. No habíamos dicho que pasaban y como en este minuto aquí esto se va a ir disolviendo, va a haber cada vez una menor concentración, pero nunca va a ser cero, porque a este lado aquí siempre es cero, porque no hay nada resuelto. Lo que pasa es que no nos debemos olvidar que aquí además existe lo que es nuestra columna, que por efecto de gravitación también genera una presión. Así que nosotros acá tenemos, a este lado de acá, nuestro típico ρ del agua, H1G, pero al lado de acá lo que vamos a tener es la columna nueva del agua, que es ρ H2G, pero vamos a tener además la presión osmótica, que al ser negativa nos va a reducir esta columna adicional y al final vamos a tener que estas dos van a ser iguales. O sea, la columna está ayudando a compensar también. Una de las ecuaciones que como se conserva la masa, todo lo que tengamos acá más lo que tengamos acá en agua va a ser igual a esta suma de acá. O sea, H0 va a ser igual a H1 más H2. Y el resto de la ecuación está dada por esta expresión de acá, en donde en este elemento de acá tenemos básicamente el problema de la presión osmótica, que yo lo puedo aquí modelar con menos la concentración que vamos a tener luego, que es N2, por RT. Así que ahí tengo una pista importante. Ahora, el N2 lo puedo asociar a la concentración que yo tenía inicialmente por el efecto de que se tiene que conservar. O sea, el N2 por el H2 tiene que ser igual al N0 por el H0. Y aquí ya tenemos todas nuestras ecuaciones armadas. Hemos, eso sí, aquí descuidado un punto en que este peso adicional va a modificar obviamente acá lo que es nuestra densidad, pero vamos a simplificarnos la vida y vamos a dejarlo un poquitito de esta forma. Y entonces, lo que tenemos inicialmente es nuestro H0, el N0, la temperatura, la constante de los gases, el ρ, que es la densidad del agua, y lo que no tenemos es el H1, el H2 y el N2. Pero son tres ecuaciones y tres incógnitas que podemos resolver. También lo podríamos hacer directamente, es algo engorroso, yo podría aquí despejar el H2, reemplazarlo acá, voy a tener una ecuación para el H1 que la puedo reemplazar aquí, puedo reemplazar el H2 acá, y voy a obtener al final una ecuación bastante compleja para el N2. Y puedo después devolverme para atrás y hacerlo. O lo hacemos directamente con máxima, que les permite a ustedes resolver un sistema así en forma muy simple. Veamos ahora en máxima cómo se resuelve y se obtiene la altura en función de la concentración original que yo tenía. Y con eso pasamos después a las raíces para ver el efecto de la presión osmótica en las raíces y en la célula. Vamos ahora a proceder a resolver este sistema de ecuaciones usando máxima. Para ello, primero vamos a ingresar la ecuación que tiene que ver con la igualdad de presión a ambos lados de la membrana. La vamos a llamar ecuación 1. Tenemos que es la densidad, la columna que está a mano izquierda, por la constante de gravitación, la aceleración gravitacional, por la altura. ρGH1 es la presión que se genera al lado donde no hay ningún tipo de solución, donde es netamente agua. Y esto va a ser igual a lo que es la presión que genera la segunda columna, en donde vamos a
despreciar lo que significa el hecho de que la columna sea algo más densa, porque tiene justamente algo disuelto adentro. Vamos a asumir directamente la densidad del agua, lo vamos a multiplicar por G también, y vamos a multiplicar ahora por H2, que es la altura de la columna a mano derecha. Y aquí le vamos a restar lo que es la presión osmótica con la densidad, o perdón, la concentración, pongámosle C, concentración 2, o sea, de la columna 2, por la constante del gas y por la temperatura absoluta T. Ingresamos eso con control enter, y ahora ingresamos a la próxima ecuación, que es la ecuación de las alturas, que la altura inicial, dos veces la altura inicial, porque a ambos lados tenemos H0, va a ser igual a H1 más H2. O sea, lo que era la altura que teníamos inicialmente, a un lado H0, al otro lado H0, por eso dos veces H0, va a ser igual a lo que tengamos a mano izquierda, H1, más lo que tengamos a mano derecha. O sea, se va a comportar de modo de que al final la suma total va a significar la conservación de la materia. Tenemos que hacer control enter otra vez, y ahora vamos a la tercera ecuación, Q3, que es sencillamente el tema de la concentración, o sea, la concentración que tengamos en la segunda columna, por la altura de la segunda columna, que es la cantidad de material que hay básicamente, va a ser igual a la concentración que había inicialmente por la concentración inicial. O sea, esto es el material disuelto después de que se igualó a igual al material que estaba antes. Conservación sencillamente del material. Control Enter. Y tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora, para resolverlo, esto lo voy a llamar la ecuación 4, escribo solve, que es resolver, pongo corchete porque son varias ecuaciones, yo quiero que considere la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, que las tres me las resuelva y que me dé, puedo decir básicamente pedir tres cosas. Como son tres incógnitas, voy a pedir justamente eso. H1 quiero que me indique cuánto va a ser, H2, y por último la concentración 2, que es la concentración una vez que se desigualaron las alturas. Control Enter, y obtengo acá toda la solución. De hecho, obtengo, si se fijan bien, aquí comienza un corchete que termina acá, lo cual significa que aquí yo tengo una solución y aquí tengo una segunda solución. Tengo dos soluciones. La pregunta es, ¿cuál es la que tiene sentido? Para poder ver eso, podemos hacer un truco muy simple. Podemos evaluar la ecuación número 4 para el caso que ya sabemos lo que debería dar, en que la concentración inicial es igual a 0. Y si yo hago eso, fíjense bien lo que acaba de ocurrir. Obviamente la concentración final también va a ser 0. Eso ocurre en ambas situaciones. Pero aquí hay otra cosa interesante. Si yo miro este término de acá, aunque se ve sumamente complejo, aquí yo tengo una raíz de H0, acá tengo otra raíz de H0, o sea, aquí tengo un H0, acá tengo otro H0, o sea, significa que estos dos términos son iguales. Son de hecho dos veces la raíz de G por la raíz de ρ por H0. Y si observa acá abajo, es exactamente lo mismo, así que todo este término de acá va a ser H0. Y si ahora me voy al término de acá, tengo algo muy similar, tengo un menos aquí, un menos acá, me va a dar más 3G H0ρ, y a eso se le está restando el GH0ρ, que significa que al final obtengo 2 dividido por los 2, me va a dar que el H1 también es H0, justamente la condición que nosotros esperaríamos. Si yo miro, sin embargo, acá la situación es distinta. Este término es igual a este término de acá, en consecuencia estos dos se anulan entre ellos y me da que el H2 es igual a 0. Con lo cual, la primera solución no tiene sentido, estaría todo líquido en un solo de los lados. Así que esta de acá es la solución que yo ando buscando, ahora la puedo todavía destacar. Puedo decirle, quiero el segundo elemento de la ecuación 4, y ahí obtenemos nuestra solución final. Esta es la concentración final, escrita un poco fea, pero se puede reordenar de modo que se escriba un poco más bonita. Y tenemos las dos alturas, la altura que va a haber al lado izquierdo y la altura que va a haber al lado derecho, que obviamente esta ya uno se da cuenta por los signos, esta va a ser más alta que la de acá, este signo acá en menos se va a quedar frente a la raíz, acá va a haber un más, pero este término está reduciéndolo, lo que en esta parte acá, un término bastante similar, está sencillamente contribuyendo. Y la nueva concentración está dado por el C2. Y esto muestra cómo una situación inicialmente más compleja, que habría significado algo trabajo algebraico con máxima
se puede resolver en forma muy directa y muy fácil. De hecho, incluso ahora ustedes podrían evaluar esta expresión y llegar a términos concretos en que pueden asumir valores para G, para ρ, para H0, para N0, C0, y con eso dejar evaluar todo el término y van a obtener en consecuencia cuál es H1, H2 y C2. Y eso concluye nuestro pequeño ejemplo.